Hola a todos desde Serenity Markets, viernes 10 de noviembre de 2023. Empezamos a grabar a las 9:39 hora española, 6 horas menos en horario ET. Bueno, el día de hoy no soy José Luis Cárpatos, lamentablemente está enfermo, no podrá hacer los vídeos, así que bueno, trataré de dar un repasito a lo que hace él por la mañana, ni mucho menos acercándome a todo lo que comenta. Pero bueno, lo primero que vamos a comentar es la apertura europea. Vemos aquí a la derecha cómo vemos los principales índices europeos a la baja, y es que ayer tuvieron un cierre bastante alto. Fijaos el DAX alemán cerrando en un 0,81 arriba, Eurostock 600 cerró 0,84 arriba, IBEX 35 también subía en el día de ayer un 1,31% y hoy se mantiene plano, y eso pese a la incertidumbre un poco por el pacto político que puede haber en España, pues parece que no le está afectando mucho. Ayer sobre todo tuvo un gran día los mercados europeos, gracias en parte a buenos resultados cosechados, entre otras AstraZeneca. Sin embargo, tras el cierre europeo y previo al cierre estadounidense, hubo algunos datos, hubo algunos comentarios de Powell, hubo una subasta concretamente a 30 años que afectó bastante al precio. Fijaros, la subasta a 30 años fue muy fea, la que tuvimos ayer. El bono se cotizó a un rendimiento alto del 4,769%, que estaba por debajo del 4,837 del mes pasado y apenas por debajo del máximo de abril de 2010. Pero fijaros esto, se desvió del valor predicho en 5,3 puntos básicos. Esto es la mayor desviación registrada desde que se cogen datos de 2016. La participación de inversores extranjeros cayó del 65,1% al 60,1%, la cifra más baja desde noviembre de 2021. Esto es una cifra muy mala. La participación de inversores estadounidenses direct fue del 15,2%. Por tanto, los intermediarios financieros se vieron obligados a intervenir y adquirir el resto, es decir, un asombroso 24,7%, la cifra más alta desde noviembre del año 2021. ¿Qué significa esto? Cuando los dealers, cuando los intermediarios financieros tienen que quedarse con una gran cantidad de bonos, esto indica una falta de demanda. ¿Y dónde estamos viendo falta de demanda? Sobre todo en los inversores extranjeros. Sí que es cierto que FT, Financial Times, publicó un artículo 15 minutos posterior a esta subasta diciendo que había habido interrupciones en un banco chino que quizás había impedido pues que pudieran adquirir los bonos y demás. Pero bueno, no sabemos tampoco mucho más sobre ello. Publicó ahí el Financial Times eso, pero bueno, lo cierto es que una subasta tan fea afectó en un primer momento a los bonos. Fijaos que el rendimiento de los bonos a 30 años tuvo el mayor movimiento intradiario. Ojo con esto porque fijaos que si nos vamos aquí lo podemos ver, tuvo el mayor movimiento intradiario desde marzo de este año, del año 2020. Fijaros cómo se disparó, llegó a estar en el 4,8% desde el 4,6%. Fijaos que ahora a la apertura europea le tenemos cayendo hasta el 4,74%. Esto provocó también movimientos en la rentabilidad del bono a 10 años, que superó o que cerró de nuevo por encima de esa media de 50 sesiones, subiendo hasta el 4,6%, que se encuentra en estos momentos. Esta media de 50 sesiones ven como es bastante relevante, por tanto habrá que seguir vigilándola. También tuvimos comentarios en el día de ayer de Powell. Fijaos que si nos vamos a Serenity Markets, nos vamos al comentario de mesa de trading de Goldman, que está disponible para los usuarios premium. Fijaos que nos recalcan aquí desde Goldman tres cosillas. Fijaros, Powell: no confío en que hayamos logrado la postura para alcanzar la inflación del 2%. Powell dice que la Fed seguirá moviéndose con cuidado. Powell dice que la Fed no durará en apretar más si es apropiado. Sinceramente, Powell no ha comentado tampoco nada y no soy muy partidario de todas estas excusas que se ponen de que Powell ha tumbado el mercado y demás. Los índices, el S&P 500 llevaba 8 jornadas consecutivas al alza, 8 sesiones consecutivas al alza, el Nasdaq 9, concretamente la racha más larga desde noviembre del año 2021, y durante toda la semana ha habido comentarios por parte de los funcionarios de la Reserva Federal, sobre todo con más ruido los que apuestan por o los que siguen con el tono duro. Poco lo que hizo fue recalcar un poco los comentarios más hawkish de su última intervención, de la intervención después de la pausa de subida de tipos, y al final no pueden en este momento todavía decir
que ya han pausado, que ya no habrá mayores subidas de tipos. Al menos eso es como lo interpreto yo y parece que eso es lo que están haciendo y bueno, pues sí que es cierto que de vez en cuando y cuando hay más tensión, como por ejemplo ayer tras una subasta del Tesoro tan pésima, pues estos comentarios pueden llegar a afectar en mayor medida. Pero fijaos que si nos vamos a mirar los índices, vemos como el S&P 500 no logró cerrar por encima de los 440. Los 440 ya saben que a nivel técnico, a nivel cuantitativo también es un nivel bastante relevante, es un nivel donde hay muchas órdenes, es un nivel donde hay mucha actividad y por tanto no logró cerrar por encima de ese nivel y con la subasta y con los comentarios de Powell finalmente se vino abajo. Fijaos que no ha perdido ni la media de 50 sesiones todavía, por lo que de momento se trataría más bien como una corrección que viene muy bien para este impulso, ¿no? El Nasdaq también corrigió un 0,82%, por encima ya perdió, ya superó esta zona del canal bajista, por tanto la situación del Nasdaq es bastante distinta y es que si os vamos a ver los market leaders, los 7 magníficos, fijaros que VS lleva ya durante toda la semana mencionando VS menciona durante toda la semana cómo están saliendo valores de acciones individuales. Fijaos lo que nos dice VS. Los clientes minoristas de VS en Estados Unidos experimentaron salidas netas de 57 millones el miércoles, ya que los mayores flujos hacia los fondos cotizados en bolsa, ETF, renta variable, han compensado las salidas de acciones individuales, que en semanas anteriores han sesgado fuertemente flujos minoristas totales hacia territorio negativo. Lo que nos dice VS es que estamos viendo salidas desde acciones individuales hacia ETFs, sobre todo de alta capitalización, que por supuesto benefician a los 7 magníficos. Fijaos Apple como ayer perdía un 0,26%, como se encuentra por encima también de esta tendencia bajista y justo en un nivel de resistencia importante. El gráfico de Apple prácticamente puede ser el gráfico del Nasdaq 100. Sin embargo, vamos a Microsoft y vemos como Microsoft en el día de ayer, o sea, en el día de antes de ayer, miércoles, cerró en máximos históricos y ayer tuvo un día 0,69, pero llegó también a superar o acercarse a esos máximos intradiarios tocados el 18 de julio. Por tanto, Microsoft es uno de los grandes activos que está impulsando el Nasdaq 100. Amazon también 1% abajo en el día de ayer. Nvidia, tras presentar semiconductores o tras presentar chips que se iban a comercializar especialmente en China, subía un 0,81%. Google menos 0,18%. Google sí que se encuentra algo más abajo y no puede con esta resistencia que tendríamos en los 133. Meta 0,24 al alza y Tesla ayer no tuvo un gran día y perdía un 5,46%. Fue de las altas capitalizadas, fue un poco la que peor lo pasó, pero vemos como quizás el dinero sí que esté, o sea, el dinero está saliendo, por ejemplo, del Russell 2000, que no tuvo muchas entradas tampoco la semana pasada. El rebote del Russell 2000 tan fuerte la semana pasada fue impulsado especialmente por valores cortos, por cierres de cortos masivos. De hecho, fijaos que si nos vamos aquí, que tengo por aquí el gráfico de la cesta de valores cortos de Goldman, fijaos como este es el gráfico de la cesta de valores cortos de Goldman y ha perdido ya prácticamente todo el rebote que teníamos durante la semana pasada. Fijaos que desde el miércoles 1 de noviembre, que es cuando tuvimos sobre todo esa explosión, ese gran rebote, pues ha perdido ya esta cesta de valores todo lo ganado. Y ahí vemos al Russell 2000 que todavía no ha cerrado el gap abierto ese 1 de noviembre, pero va camino de ello. Y no se encuentra tan arriba como por ejemplo el Nasdaq 100, que ha corrigido especialmente ayer, pero corrigió mínimamente. Esto nos está diciendo que entradas en Russell 2000, entradas en pequeñas compañías, no hubo durante la semana pasada. Todo el gran rebote fue impulsado por cierres de cortos. ¿Y dónde fue el dinero? El dinero salía de estos valores y iba a ETFs de alta capitalización, como nos está mostrando VS, que van sobre todo a los market leaders, que van sobre todo a los Apple, a los Microsoft, a los Nvidia, a los Google de turno, que están corrigiendo de forma menor. Si nos vamos a pegar un repasito a Europa, tras la apertura vemos a Eurostoxx 600 cayendo un 0,61%, frenado en línea de tendencia. También evidentemente los índices europeos tienen que corregir esa corrección que hubo tras el cierre europeo ayer en Wall Street y eso de primera hora le ha afectado. También hemos tenido en Reino Unido datos de Producto Interior Bruto esta mañana y ha salido un Producto Interior Bruto neutral, muy en la línea de lo que se esperaba, un dato del último trimestre del 0%.
0%. Por tanto, tampoco hay mucho que comentar por ahí. Ha sido una semana tranquila en cuanto a datos macroeconómicos en Europa, incluso hemos tenido ese posible rebote también impulsado desde Estados Unidos, y hoy viernes, pues desde primera hora empezamos con correcciones. Vamos a ver también cómo viene el apetito en Estados Unidos. En este momento tenemos al S&P 500 mini, a los futuros, subiendo un 0,21%, todavía no ha abierto el premercado. Sobre todo, como digo, ayer Powell y una fea subasta, especialmente a 30 años, tumbaron al mercado a última hora. Veremos si lo afecta también a esta primera hora de apertura estadounidense. Volvemos en unas horas con la crónica de media sesión, ya con más datos de Estados Unidos.